Psicoflix, episodio 224. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 224 en el que vamos a hablar de no-code para psicólogos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Yo soy Ye. Y bueno, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ye. Pues muy bien. Aquí ya muy dentro del otoño. Voy notando el fresquito y desempolvado. Bueno, no he tenido que quitar polvo, ¿no? Pero las sudaderas ya están haciéndose presentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que además tenía muy puesto en el roadmap. Pero antes, pues recordamos a la gente que tenemos, ya sabéis, esta suscripción, donde este mes hablaremos de suicidio, de sufrimiento y filosofía con Juan García Haro y Fernando Castro. Este mes también nos estrenamos un poquito con las newsletters. En este caso, Juanjo ha escrito algo muy guay sobre valores y la gente podrá haberlo visto en su bandeja de entrada, pero no será la última. Iremos lanzando algunas más, así que os invitamos a que vayáis a psicoflix.com, introduzcáis ahí vuestro correo y recibiréis también recursos, ¿no? Porque este texto iba acompañado de un formulario recién salido del horno para evaluar valores. Y ya está, te iba a decir, Nacho, yo estoy ya con lo otro que tengo. Podría ser. Podría ser tú también. Bueno, oye, cuéntame, hoy vamos a hablar de no code, pero ¿con quién vamos a hacerlo? Pues mira, estoy muy feliz que tenemos hoy por aquí a Carla Darrocha. Ella es máster en Psicología de la Salud y máster en Recursos Humanos y Gestión de Personas. Es analista de conducta y especialista en selección de perfiles IT en Hackaboss. Bienvenida, Carla. Bueno, Bienvenida. muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Carla, por haber aceptado la invitación. Ese día que yo ya no sé ni cuándo fue, que te vi ahí. Bueno, yo te he ido viendo a escribir sobre no code Sí. en muchos sitios, en LinkedIn más bien. Y no sé de qué, pero un día te dije, deberíamos hablar de esto en Psicoflix. Sí, teníamos ya conversaciones pendientes. Esto Sí. ya se nos estaba haciendo bola y el no-code era un tema indispensable. Ahora entraremos en qué es, ¿no? Que estará la gente en plan, bueno, esto, ¿pero me va a servir o no? Ya digo yo que a mucha gente seguro que sí. Pero Carla, cuéntanos un poquito de ti, qué estás haciendo ahora, cómo es tu día a día, en qué andas metida. Bueno, pues desde la última vez que hablamos y que nos vimos por aquí, estoy en Hackaboss, que nace como una empresa de formación en tecnología, como una EdTech, pero bueno, a lo que nos dedicamos es que ayudamos a las empresas pues, más top del mundo a crear sus equipos tecnológicos gracias a la formación y a la búsqueda de talento tecnológico. Y ahí es donde estoy. Hemos ido evolucionando desde ser una startup con 15 personas a ya ser más de 70 en los tiempos actuales. Así que también evolucionando con el negocio y con la empresa. Madre mía. Recuerdo cuando estuvimos la última vez aquí, que fue, lo estamos comentando ahora fuera de micro, que fue justo en plena pandemia, en julio del 2020. Y Carla, pues te quería preguntar, ¿cómo llega a una psicóloga a esto del no-code? Pues la verdad, aquí como decimos en Galicia, fuchicando, ¿no? Por trastear, por querer hacer cosas y además sería un poco el colmo, ¿no? Estar en una empresa tecnológica y no querer cacharrear con tecnología o construir tecnología. Entonces, bueno, no me quedó más remedio, ¿no? De alguna manera, de estar en un entorno tan digitalizado que querer mejorar procesos y hacerlo a través del no-code, ¿no? Que permite acercar a cualquier persona que todavía no se haya adentrado en la programación propiamente dicha a construir cosas que les sirvan para su día a día. Bueno, ¿qué es el no-code, Carla? Pues el no-code surge para facilitar a cualquier persona que no se dedique a la programación
a poder construir productos digitales sin tener que desarrollar código. Puede ser un no-code donde prácticamente no se utiliza código o low-code donde se utiliza muy poquito código. No es necesario grandes conocimientos de desarrollo de software para poder construir esto. Por lo tanto, facilita el acercamiento a construir cosas digitales para todo el mundo. Esto es algo que en realidad lleva ya tiempo existiendo, ¿no? Pero ahora se le ha puesto la etiqueta debido al auge, ¿no?, que hay también de todas estas herramientas. Me gustaría saber con qué herramientas, porque al final estamos hablando de software y normalmente, bueno, muchos están en la nube. Es que, claro, iba a decir una palabra, ¿no? Iba a decir SaaS, iba a decir cosas, pero ahora mismo no vamos a entrar en todo esto. Me gustaría saber un poco qué ejemplos de herramientas no-code podríamos comentar y que tú consideres que forman parte de tu día a día. Pues mi primera herramienta con la que me introduje en todo esto y que es mi herramienta principal hoy en día es Airtable, ¿no? Que para muchos es lo que se denomina lo que podría ser un backend de cualquier herramienta, una base de datos donde se gestiona absolutamente todo lo que un producto puede hacer. De esta manera yo me adentré. Muchos hablan de que es un Excel hipervitaminado, ¿no? Sí. Pero la verdad es que Airtable es mucho más, ¿no? No solo es una base de datos que te puedes quedar solo con eso, una base de datos bonita, por así decirlo, Sí. sino que permite muchísimas más cosas. Por lo tanto, te posibilita el construir bases de datos que se conecten con otras herramientas, tanto para consumir datos como para exportar datos, generar automatizaciones, como podría ser, pues si tenemos un listado de personas, enviarles correos electrónicos de manera automática cuando se cumplan ciertas condiciones. O comunicar con otras herramientas de nuestra propia empresa o de nuestro propio día a día. Qué interesante, ¿no? Esto, Carla, porque sí que es cierto que los psicólogos, pues muchas veces en la carrera pues solamente tocamos pues lo que es de nuestra disciplina, pero esta parte a veces queda muy lejos. ¿Cómo fue para ti? Y esta es una pregunta que nos envía Psicolibri. ¿Cómo fue tu curva de aprendizaje cuando empezaste a trabajar con Airtable, por ejemplo? Bueno, es que además todas estas herramientas se han ido desarrollando en los últimos 4 años, 5 años. Ahora, pues como decía Darío, estamos en un apogeo donde cada vez hay más. Pero hace 5 años las herramientas que existían estaban, bueno, desarrollándose, ¿no? Han ido evolucionando, por lo tanto, ha tocado evolucionar con ellas. Es decir, lo que yo aprendí al principio, hace 2 años y medio, desde que trabajo con ellas, no tiene nada que ver con lo que tengo que saber ahora, ¿no? Porque la propia herramienta y las funcionalidades que te ofrece han ido cambiando. Entonces, es una constante actualización, pero sobre todo, yo siempre lo digo cuando la gente me pregunta, ¿qué hay que hacer para aprender, ¿no? Para llegar a saber resolver problemas? Para mí, la manera más sencilla, o como yo aprendí, fue a través de enfrentarme a problemas para buscar soluciones, porque aunque podamos saber cómo desarrollar ciertas soluciones o qué tipo de variables podemos construir o qué automatizaciones, hasta que no te enfrentas a buscar una solución para un problema que tienes, realmente no sabes cómo implementar o cómo es la mejor manera de implementarlo, o incluso para escalarlo o para generalizarlo, ¿no? Entonces, esa base de enfrentarse a dificultades, es decir, ponerse a construir cosas que tú quieras resolver para poder ir aprendiendo, porque al final hay un montón de documentación, ¿no?, con la que aprender a hacer cosas, pero el tema es cómo implementas esas cosas para resolver problemas. Claro, muchas personas que nos escuchan, pues a lo mejor piensan, bueno, ¿y esto a mí cómo me puede servir para mi día a día? Y que hay varias áreas, ¿no? Como pueden ser simplemente hacerte tu primera página web con herramientas como Cart, empezar a utilizar estas bases de datos para la gestión de, pues yo qué sé, de tu información, las fichas de clientes se pueden codificar, no habría problemas con la protección de datos en ese caso. También las automatizaciones, la gestión de agenda de forma automática, las notificaciones. Hay muchas cosas, ¿no?, dentro de todo esto y claro, la gente se abruma un poco. Airtable es una herramienta en sí, pero muchas personas luego dan muchas creatividades a estas soluciones, ¿no? Y estar en el ecosistema creo que es importante, pero normalmente si no lo estás te ves como un poco solo o sola. Me gustaría saber un poco, aunque tú te enfrentaras de esto con la herramienta en solitario, ¿cómo pediste ayuda? ¿No la pediste? ¿Crees que
hay una infraestructura pues, de gente que te enseña en Internet, en YouTube. Cuéntame. Sí. Airtable, entre otras muchas soluciones, pero en especial Airtable tiene una comunidad muy activa. Además tiene una academia propia donde documenta absolutamente cualquier funcionalidad, cualquier herramienta, cualquier fórmula que puedas implementar. Entonces, eso para mí es un recurso fundamental porque es documentación oficial a la que tú puedes recurrir para aprender, donde está con ejemplos, con vídeos. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y por otro lado, mencionaba la comunidad. A veces, como os decía, hay problemas que en la documentación oficial de Airtable no viene cómo resolverlo. Pero hay otras personas que se están enfrentando a problemas similares, ¿no? Entonces, esa comunidad permite que tú puedas recurrir a ella y que entre todos nos ayudemos para encontrar una solución, o porque ya alguien se ha roto la cabeza buscando alternativas, o incluso porque alguien propiamente de Airtable está ahí y aporta soluciones, ¿no? del producto. Entonces, esos son recursos indispensables para enfrentarse a eso, ¿no? Y luego, obviamente, pues todo lo que nos da Internet, ¿no? YouTube, hay un montón de tutoriales, hay gente que se dedica a la consultoría de estas herramientas no-code, en concreto Airtable, pero también de otras. Por lo tanto, hacen como mini tutoriales de cómo implementar cosas. Entonces, eso también es un recurso importante. Y luego también están saliendo empresas de formación dedicadas simplemente a formar en herramientas no-code a cualquier persona que se quiera meter en ese mundo. Darío, creo que estaría guay también hablar un poco de las tripas de Psychoflix, ¿no? Con respecto a no code, porque nosotros también hemos cambiado nuestra propia Claro. forma de hacer las cosas, ¿no? En base a esto. Sí, de hecho ahora íbamos a empezar a hablar de herramientas en sí, pero quería preguntarle a Carla, aparte de Airtable, ¿qué otras herramientas? Porque digamos que teníamos una conversación pendiente, Carla y yo, en las que íbamos a hablar de todo lo que teníamos por dentro, ¿no? Ya has hablado de Airtable. Airtable nosotros no lo utilizamos, en su momento planteamos utilizarlo, pero no encajaba, aunque no creo que en el futuro esté descartada. Pero ¿qué más? ¿Qué más utilizas tú para organizar los procesos y demás? ¿Y para qué lo utilizas? Claro. Pues mirad, Airtable es la base de datos para gestionar toda la información y para comunicar herramientas entre sí. No solo utilizo Airtable, sino que a veces son herramientas que no son compatibles con Airtable para las comunicaciones entre herramientas, ¿no? Y para eso utilizo integradores como Zapier o como Make, ¿no? Para facilitar la comunicación entre una herramienta como Airtable y una herramienta que podemos tener, como puede ser, pues os pongo como un ejemplo, Notion, nosotros, que es donde es una herramienta donde documentamos absolutamente todo. Bueno, pues utilizar un integrador me permite que Notion y Airtable puedan comunicarse y que puedan traspasarse datos que yo necesito o tener en Airtable o que se traspasen a Notion. Y además de eso, hay otras herramientas para la creación de frontales, de landing pages, de webs, interfaces, cualquier alternativa, ¿no? Para que cualquier usuario pueda interactuar con esa base de datos sin tener que entrar en esa base de datos en bruto de Airtable, que a veces con mucha información puede ser un poco demasiado, ¿no? Y para eso, pues tanto Software como WeWeb, como Webflow, como Framer, son diferentes alternativas que uso o que he utilizado para toda esa parte más de interfaces de usuario. Vale, esto de cara a la audiencia es hacerte la página web bonita con todas estas bases de datos incorporadas, ¿no? Hablas de Webflow, que es un constructor visual muy elaborado, está yo creo que subiendo en el ranking, ¿no? Para todas las personas. Creo que a la mayoría de la gente que nos esté escuchando no le va a interesar Webflow porque yo lo he utilizado, aprendí a usarlo y es la verdad que está muy guay, pero yo creo que a los psicólogos, a las psicólogas no les va a terminar de rentar al principio, a no ser que les encante. Si les encanta Webflow, el diseño y tal, para adelante, pero como a quien le gusta los Sims y sea como una especie de ocio, ¿sabes? No, lo digo así directamente porque de verdad que joder, y cada vez van actualizando más cosas. Sí. Paso atrás tenemos Framer, ¿no? Que a lo mejor es un poco más accesible para hacerte tu propia página web más bonita y demás. Y un paso todavía más atrás tenemos Cart, que tiene 2 R's, .co, donde te puedes hacer una landing page muy sencillita y a bajo coste, ¿no? ¿Has utilizado las tres?
No, Cart no. Yo de Cart no tenía yo Pues esa es conocimiento. la más sencillita, tipo casi como Beacon.ai, que ahora han sacado algo parecido para creadores de contenido, que también como tiene un Linktree. Se parece a Linktree y tienes ahí como una mini landing page muy sencillita que le puede venir muy bien a la gente que tiene en su red social vitaminada y quieren un sitio donde derivar a la gente. Entonces ha utilizado Framer. Sí. De Framer. hecho, por si la gente también quiere consultarlo, para que vean que se es capaz de construir, que acabamos de presentar en las JAFA, en la Asociación de Análisis de Mira. Conducta Aplicado de España, eso está construido, ese frontal, que es acaes.info, está construido en Framer. Y ¿Cómo has dicho? conectado a una base de www.acaes.info. Ah, vale. Anda, Acaes.info. Y eso está construido sobre Framer, todo ese frontal, y consume los datos desde un Airtable. Y ese Fíjate. Airtable, por partir ya de un ejemplo, ¿no? Para que ayude quizás a la gente a visualizar esto de para qué sirve. Bueno, pues eso sirve para que las personas que se quieran asociar tengan ahí ese formulario donde se inscriben y esos datos y esa aceptación de las políticas de privacidad y de protección de datos vayan a esa base de datos. Esa base de datos se alimenta con lo que la persona rellena con su información y se lanza una automatización que le da la bienvenida a la asociación. Y se lanza otra automatización para la gestión, pues imaginaos, cada año se renueva el pago de la asociación. Bueno, pues para recordar que se produzca ese pago porque se integra con Stripe, que es lo que permite hacer pagos a través de manera online, ¿no? Vale. Entonces, eso implica una serie de integraciones que sencillamente lo tenemos desde Airtable. Pero en Airtable también está pues, toda la gestión de publicaciones del blog, porque te permite conectarte con un CMS para publicarlo en la web, en ese espacio que tenemos ahí de blog, en ese frontal. Bueno, pues también viene de Airtable. Entonces, Airtable no solo sirve para tener un registro de todos los asociados, sirve también para tener en otro espacio todo el registro de las publicaciones que queramos hacer, no solo en el blog, sino incluso en redes sociales, programarlas, en qué fecha se van a publicar, en qué redes sociales se van a publicar y conectarlo a través de estos integradores que decía antes con Twitter o con X, con Instagram o con las redes sociales que consideremos para hacer esas publicaciones de manera automática. Sobre todo, lo que nos ayudan estas herramientas es a automatizar procesos y a no dedicar tanto tiempo, ¿no? a estar pendiente y a gestionar acciones en el día a día. Claro, yo utilizamos mucho Zapier en Psychofly. Ahora ya entramos todo el sistema de facturación que tenemos conectado a Zapier. Funciona integrando tanto factura directa con Thinkific, que es la herramienta que utilizamos en Psychofly para la formación. Antes todo estaba montado en WordPress con varios plugins como Sensei y WooCommerce, que permite a cualquier persona pues tener muchos quebraderos de cabeza de la cantidad de errores que pueden surgir en WordPress, que luego se vincula con Stripe, con las suscripciones y con todo eso, ¿no? Hace ya unos meses, no sé si ya esto es como que tengo ahí un trauma, ¿no? Yo creo que fue en primavera cuando hicimos la migración. Sí. Qué mal, ¿no? De pasar de WordPress a Thinkific. Y bueno, todas las suscripciones que tuve que hacer con una migración de datos a través de Zapier, que también permite eso, ¿no? Manejar grandes cantidades de datos de una herramienta a la otra, ¿no? Yo esto supongo que muchas personas que tienen pues sus negocios basados en la formación, por ejemplo, en psicología, ¿no? Que tienen sus academias, sus grupos, lo que sea, puede ser interesante que aprendan a manejar estos datos utilizando herramientas como Airtable. En nuestro caso, como estaba todo integrado dentro de WooCommerce, no vimos necesario por eso no utilizamos en su momento Airtable, y ahora como la herramienta de Thinkific nos permite tenerlo todo ahí, no lo usamos. Sí utilizamos Notion, pero bueno, mira, aquí vamos a abrir un poquito cómo lo usamos nosotros. Notion lo utilizamos como escaleta, sí, para nosotros, para apuntar nuestras preguntas, para prepararnos un poco los episodios, pero en realidad aquí es donde la gente va a lo mejor un poco a flipar. Nosotros lo publicamos todo en Spotify. Cuando algo se publica en Spotify, se dispara una automatización a través de Make, a través del feed de Spotify, que crea una entrada en el blog de WordPress, que sigue siendo WordPress hasta que decidamos si migrar o no a Webflow o a Framer.
Ujú. Luego entra OpenAI, metemos inteligencia artificial para extraer la descripción, las etiquetas y demás desde Spotify a WordPress para hacer posicionamiento SEO. Pero en Ujú. realidad queremos potenciar el posicionamiento del podcast en la aplicación de Spotify. Yo considero que Anchor es, ya desde donde vengo, creo que Anchor es no code para crear un podcast, porque en su momento casi diría que era low code. Low code es cuando hacemos, tenemos que tocar un poco de código y cuando teníamos que utilizar el plugin de podcast en WordPress, ahí me las veía un poco canuta. Ahora montar un podcast es muy sencillito, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que, por ejemplo, estas herramientas como Anchor se puede considerar no code? La verdad es que hay un debate en realidad dentro del sector de qué es no code y qué es low Claro. code, ¿no? Yo creo que todo lo que te permita construir algo, aunque sea pequeñito, quizás no siempre debe ser considerado no code, ¿no? Porque detrás Claro. del no code hay mucho más. Es decir, un no code te permite hacer algún script, te permite meter algo de código, aunque no sea necesario, pero si tú quieres modificar o ampliar algo, te permite codear, ¿no? Cuando esa posibilidad no se da y está todo como muy cerrado, quizás más es un producto que te permite construir algo, pero quizás no entraría dentro de esta figura que construye a través de no code, que es esta figura que llaman maker, ¿no? O product maker. Porque al final, ¿qué lo diferencia de otro software que te permite Claro. construir algo al uso, como lo tienen definido? O sea, lo guay del no-code es que puedes construir lo que Lo que tú quieras, quieras, como claro. quieras. Obviamente dentro de los límites que permite la herramienta, pero dentro de eso tú puedes o podemos tener las mismas soluciones creadas, pero de manera distinta. Eso es lo bonito que tiene el no-code, ¿no? Que tú lo adaptas a tu metodología de trabajo, a tu necesidad o a lo que quieras construir. Entonces, para mí esa es la diferencia entre un software al uso y un software no code que sí que te permite construir y adaptar cosas a tus necesidades. Ujú. Claro, estaba pensando sobre esto. Antes has mencionado una cosa, ¿no? El tema de los datos, cómo gestionan, ¿no? Porque a un psicólogo le puede preocupar también, pues, el tema de cómo gestiona sus propios datos, la seguridad y la privacidad de estos datos desde herramientas no code, cómo se gestiona, cómo se tiene en cuenta. Normalmente estas herramientas dan bastantes facilidades para toda esta gestión a través de sistemas de pricing. Es decir, si tú quieres un servicio básico para construir tus cosillas, pues igual puedes tener esta herramienta de manera gratuita, ¿no? Pero cuando quieres ya implementar una serie de funcionalidades, te aumenta el coste, ¿no? De lo que eso implica. Pues, por ejemplo, tema de política de cookies en un frontal. Por defecto no te viene en el plan gratuito, ¿no? Y vas a tener que meter código. Pero si asciendes a un plan donde sí ya pagas, te lo incluyen como un banner que no tienes que desarrollar y ya te viene ad hoc desarrollado, lo implementas, le das a un botoncito y ya lo tienes, ¿no? Una de las críticas que se le hace al no-code es su elevado coste, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, claro, es el debate, ¿no? Sobre el no-code y low-code, por ejemplo, en WordPress, que hay gente que dicen que eso no es no-code y gente que sí. No sé qué piensas tú. Mira, yo creo que, de hecho, los datos de cuántas empresas y grandes corporaciones están implementando el uso de construir productos digitales con no-code es que te permite hacer prototipos de herramientas en un tiempo muy pequeño para probar su viabilidad y a un coste muy reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque no se necesitan grandes equipos de desarrollo. Al final, la figura del desarrollador es una figura que hoy en día en mercado no es una figura barata como perfil técnico, ¿no? Y por otro lado, teniendo personas que desarrollan no-code es un perfil pues, que supone menos coste. Por lo tanto, tenemos construcciones de productos digitales en menor tiempo, a menor coste, que permite ver la viabilidad en mercado dentro de la propia empresa o donde se esté implementando. Entonces, ya solo eso. Sí, perdón. No, digo que esto está muy guay para esas personas que tienen una pequeña idea, necesitan su primera página web, su primer formulario, su primera cosa y no quieren invertir porque no pueden en un desarrollador. Exacto.
Exacto, te permite construirlo de manera muy rápida, lanzarlo al mercado. A veces empezamos siendo una empresa pequeña y quieres tener algo para tus clientes, para llegar a ellos o para entrar en contacto y luego, bueno, pues ya te puedes ir planteando si lo migras a una tecnología de desarrollo o incluso te permite escalar. El problema de las herramientas de no-code es que tienen unos límites, ¿no? Asociados a ese coste, a esa productización del servicio. Entonces, Ujú. estás a veces limitado porque si tú tienes una tarifa contratada, te permite pues tantos gigas de almacenamiento, tanto número de registros por base de datos, tanto número de conexiones con otras herramientas. Entonces, depende del volumen que tengas, obviamente, a veces pues te vas a ver un poco limitado, sobre todo a grandes dimensiones, ¿no? Y, por supuesto, el coste te va a aumentar en ese sentido, pero si hacemos la comparativa entre un desarrollo propio con código a un desarrollo con no-code, el no-code sigue saliendo mucho más ágil y mucho más económico incluso para empresas grandes. Ujú. Sí, es cierto, pero claro, luego ves el típico hosting de SiteGround, bueno, SiteGround no, pero cualquier hosting de WordPress que te cuesta nada y menos, pero con toda la maquinaria que supone WordPress, ¿no? Porque una persona puede tener su web por, yo qué sé, 30 euros al año construida en WordPress, pero si no va a quedar igual que en Webflow, ¿no? Que tiene unas tarifas más altas, o Sí, en Framer. sí, sobre todo porque nos hemos ido a un mundo donde cada empresa ha construido como su herramienta, ¿no? Muy nicho. Entonces, tenemos Airtable, pero para que Airtable pueda tener frontales, pues le tienes que conectar con Software, que Software es una herramienta únicamente construida para Ujú. generar interfaces solo para conectar con Airtable. O sea, imaginaos lo nicho que es esto. Mm. Entonces, al final a lo que te fuerza es a contratar muchos servicios diferentes para construir algo, ¿no? Entonces, ahí te aumenta el coste. No hay una única herramienta que te lo dé todo, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí sí, quizás es una limitación el tener que contratar y pagar por diferentes servicios para tener Mm. el conjunto de todo. Y ahora alejándonos un poco del ecosistema startups y demás, ¿cómo un psicólogo, una psicóloga de los que nos escuchan podría hacer uso del no-code? Ya hemos hablado de que hacerse su página web, por ejemplo, es algo bastante asequible, ¿no? Con herramientas como Framer o con Cart. Ujú. Pero, ¿dónde se te ocurre a ti que podría entrar el no-code? El otro día, o hace algunos meses, yo estoy también con los tiempos como vosotros, hablábamos sobre esto, ¿no? Mm. Alguien preguntaba, oye, ¿qué software para la gestión de consultantes se puede utilizar? Bueno, es que lo podemos construir nosotros mismos, ¿no? Mm. Y yo lo tengo muy claro. Cuando tú tienes pues si estás en el ámbito sanitario, ¿no? O clínico, bueno, necesitas tener un registro de todas las personas que demandan tus servicios, con una serie de datos, ¿no? Asociado a un número de sesiones, unas sesiones que están calendarizadas, que estará asociado, pues si estabas tú solo, pues tú solo, pero si tienes un equipo, eso tendrá que estar repartido entre un equipo. Ujú. Quizás donde el tema de los costes, de los pagos, de las facturas, todo lo que se pueda emitir tanto para tus consultantes como para ti mismo, para tu gestión propiamente administrativa de la empresa, ¿no? Que puedas tener. Incluso esto vinculado a la página web, que cada consultante pueda tener su propio usuario donde pueda reservar sus citas viendo la disponibilidad de la psicóloga o el psicólogo con el que esté Ujú. trabajando, con el que pueda pagar sus facturas o se las pueda descargar, las tenga allí disponibles. Lo mismo para la gestión administrativa, si tenemos nuestro propio servicio interno o lo tenemos externalizado con una asesoría o lo que sea, también para facilitar la información, para sacar métricas. Es Ujú. indispensable también generar interfaces con todas las métricas de qué número, cuántas personas hemos visto en este año, ¿no? Con qué ratios de altas, por Mm. poner ejemplos, ¿no? Entonces, podemos tener una herramienta que conjugue todo lo que necesitamos, no solo para prestar servicios, sino para gestionar la propia empresa Mm. en la que estamos. Es verdad que todo eso se puede hacer con Airtable. Eh, Exacto.
¿Cuánto? Claro, ahora la gente estará preguntando, pues yo quiero todo eso. Yo quiero tener mi propio sistema para gestionar mi clínica, ¿no? Con toda la gente que tengo aquí a mi alrededor. ¿Crees que eso es viable para, pues pienso en esa psicóloga que ya tiene un equipo montado y tal, que no termina de dar abasto con los clientes, con las clientas, con las asesorías, con la supervisión, con todo, ¿no? Ujú. ¿Crees que es ahí donde tiene que entrar esta persona? ¿Crees que debería delegarlo en alguien, en un no-code specialist o en algo así? Cuéntame. Yo creo que va a depender un poco de las dimensiones del centro, ¿no? Y del trabajo. Obviamente, si nos vamos a centros que ya tienen una demanda muy alta y las personas están dedicadas solo al desempeño de sus funciones, que ya bastante es, quizás no tenga mucho sentido el de repente poner a una persona del propio equipo a construir algo ad hoc, ¿no? Para eso sí que existe esa figura del no-code specialist que puede ayudar, o a consultantes externos para construirlo, ¿no? Y que estén 100% dedicados a esa construcción, que como decía antes, en un periodo corto de tiempo se puede construir algo que sea funcional y que esté operativo, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes ya un interés, eres una persona autónoma que estás empezando, yo ahí sí veo la opción, ¿no? Claro. Porque la construyes conforme vas creciendo de manera orgánica, adaptándola a tus necesidades, incluyendo mejoras, pero te va a permitir hacerlo y poder ofrecer un valor diferencial, sobre todo para no depender de softwares externos, ¿no? Que están diseñados como muy encorsetados a las necesidades. Muchas veces no todo el mundo entiende cuál es el día a día de un centro de psicología, ¿no? Para adaptar la necesidad. Al final, pues, gente de producto, gente de desarrollo, que puede tener conocimientos de ello, pero nadie mejor que uno para construir lo que necesita, ¿no? Entonces, Claro. Ujú. quizás lo veo más para alguien que vaya a emprender en ese sentido, ¿no? Más que ya para una clínica que esté Ujú. ya en el día a día implementando, y que ahí sí recomendaría hacer una petición a un consultor externo. Claro. Al hilo de esto estaba pensando, ¿no, Carla? Porque ¿cuál sería ese starter pack, ¿no? De habilidades que tendría que tener un psicólogo, a conocimientos técnicos quizás para poder usar no code. A ver, para mí es que no le dé miedo a la tecnología, ¿no? Que a veces esto nos lo encontramos, el cómo voy a tocar yo una base de datos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo una automatización? El pánico a hacer algo mal. Entonces, no tener aversión por la tecnología es una cosa fundamental, ¿no? Por otro lado, que sea algo que te resulte gratificante, porque obviamente es algo a lo que hay que dedicarle muchas horas. No es una Ujú. cosa que aprendas de Doy un día fe. para otro. Da muchos quebraderos de cabeza, hay que Doy dedicarle fe incluso vicaria. muchos fines de semana, ¿no? Pero es muy gratificante, o sea, el poder construir algo que sea funcional y que los demás puedan usar es tremendamente gratificante, pero obviamente requiere esfuerzo, más allá de una serie de competencias que para mí tienen que ver más con razonamiento lógico. Ujú. Porque la construcción de una base de datos debe partir de una serie de premisas, ¿no? Que sean relaciones que tengan sentido, que tengan coherencia. Para la definición de automatizaciones también tienen que entenderse muy bien las reglas lógicas, ¿no? De cuándo Ujú. se da una condición y qué es lo que sucede. Entonces, sobre todo, eh, tener pues cierto interés por el razonamiento lógico y el pensamiento lógico, que va a ayudar a eso, ¿no? A veces incluso personas que están más acostumbradas al uso de Excel, que quizás sea una herramienta que pues la gente está más expuesta, ¿no? O ha tenido algún contacto, cuando haces un uso de Excel un poco más allá, que ya has utilizado alguna fórmula, has intentado hacer alguna mejora, ¿no? Has trabajado con pues conectarlo con un Power BI, alguna cosilla así, ayuda a luego hacer un avance hacia herramientas de este tipo, ¿no? Porque si no, al final tienes que aprender una nueva manera de comunicarte, y es Ujú. comunicarte con una máquina, ¿no? Es dar órdenes o definir órdenes para que una máquina ejecute.
no estamos tan acostumbrados a pensar de esa manera o a comunicarnos de esa manera. Por lo tanto, quizás eso es lo más complejo. Entonces, las personas que hayan tenido algún contacto con herramientas más de tipo Excel, trasteando un poco más que lo básico, que será una tabla de datos, también puede ayudar a que sea más acelerado el aprendizaje, ¿no? de exponerse a herramientas no-code. Vamos a ver dónde nos lleva todo esto de ChatGPT y el lenguaje natural, y a lo mejor se solucionan algunos quebraderos de cabeza. Vale, pues te quiero proponer un mini ejercicio. Aquí vamos a hacer una especie de role-playing. Te pongo en el compromiso, Carla. Ahora yo soy un psicólogo que lleva poquito, tiene algunos clientes, pero tiene tiempo y ganas para meterse en todo este berenjenal. Siente que tiene, te lo digo, tengo mucho drama con la gestión de citas, me gustaría automatizar un poco todo eso. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo puedo arreglar este problema? Bueno, pues lo primero que se me ocurre es tener un Airtable con el registro de todos sus clientes, donde esté asociado, en este caso, que él es la persona que se va a hacer cargo de él, ¿no? Ujú. Tener también un calendario, bien sea si utiliza la suite de Google, de Microsoft, o si utiliza un Calendly o alguna herramienta que facilitan, ¿no? la reserva. Eso te puede permitir, si tú tienes un Calendly o un TimeTime, que tú puedas embeberlo en tu propia web, ¿no? Si hablásemos de esto, de que tus clientes tengan su espacio en tu web, o que tengas un espacio de reserva una sesión conmigo, tener ese calendario embebido que esté conectado en tu Airtable y a la persona asociada para que cuando reserve ya se vincule y que se te bloquee tu agenda, se genere la sesión y se grabe en el Airtable, que con esa persona tendrás esa sesión ese día, ¿no? Para luego también hacer seguimiento de la factura o de lo que corresponda. Una manera así muy rápida de No, poder pero gestionar está cosas. perfecto. ¿Y cómo podríamos hacer que además le llegue? Hay un problema que es la ausencia. ¿Cómo podríamos hacer que le lleguen notificaciones? Eso, ¿cómo lo haríamos desde Airtable? Yo me Pues imagino. desde Airtable, a través de las automatizaciones que nos permite integrarnos con nuestro propio correo electrónico, podíamos poner, pues crear una automatización que, imaginaos, el día antes y 6 horas antes de la sesión se le envíe un correo a esta persona recordando que tiene sesión, incluso poniéndole el enlace si va a ser una sesión online, Sí. a través de qué enlace será para poder convertir eso, que la cita se presente. Ujú. Muy bien. Yo utilizo Whereby como herramienta Bueno, también. precisamente para que sea siempre el mismo enlace y no tengamos que estar creando sesiones en Google Meet, aunque creo que ahora se pueden hacer salas. Habría que echarle un ojo. Google Calendar implementó un sistema de citas, ¿no? Y creo que también tenía ahí algunas notificaciones, ¿verdad? Para que a la gente no se le olvidase acudir. Entremos un poco en la API de WhatsApp. No sé si has tenido experiencia con esto y si consideras que es un terreno donde interese meterse para las notificaciones. A ver, aquí entraríamos en otro debate de WhatsApp versus Telegram, ¿no? Ah, Yo es que soy muy defensora de la protección de mis claro. datos, ¿no? Entonces, yo soy más pro de Telegram, ¿no? Pero bueno, al final la funcionalidad es muy similar, conectarse con Telegram o con WhatsApp, pero sobre todo le veo más utilidad quizás a la gestión de dudas, ¿no? Que te salga cuando te conectes a la web una imagen de me tienes aquí como chat, me puedes escribir por WhatsApp o por Telegram para resolver cualquier duda, incluso integrar un proceso automatizado en Telegram o en WhatsApp de qué tipo de consulta tienes, si quieres pues reservar una cita conmigo o quieres que te llame por teléfono por una cuestión urgente, y que eso sirva un poco como un chatbot, que para esto hay otra herramienta también que es Landbot. maravillosa, que es Landbot, efectivamente, que además también es española, Sí. que permite hacer unos flujos estupendos con una experiencia del usuario súper maravillosa. Entonces, bueno, que te permite hacer lógica condicional de qué tipo de consulta quieres para, si es una consulta que necesita ser atendida y que la persona que está al otro lado del teléfono te conteste vía chat, pues que la avise y que puedas tener una conversación vía chat, y si no,
que la propia inteligencia artificial vaya identificando cuál es el problema y qué solución darte, ¿no? Para este tipo de consultas. Yo creo que es muy interesante. Sí, desde luego. Y está pasando lo que me temía que iba a pasar, y es que me estás dando ganas de trabajar y de construir cosas, porque lo del bot en Psychoflix lo llevo pensando mucho tiempo, pero como siempre tenemos que ir priorizando cosas y no nos da la vida, pero está ahí, está ahí. Qué guay. Te quería preguntar, porque estoy viendo que las herramientas no-code están siendo cada vez más accesibles para todo el mundo. Entonces, ya estamos mandando que la gente entre y que traste con Airtable. Otra más que tú creas que sí o sí debería probar la gente, con todo el tema de las automatizaciones, por ejemplo, y yo apunto una, la de IFTTT, que son 3T, siempre se me olvida, que la pueden llevar en el teléfono, permite hacer automatizaciones muy, muy, muy sencillitas, y yo creo que es un buen punto de partida, pero no sé si se te ocurre alguna más. A ver, yo creo que se están empezando a utilizar mucho todo lo que tiene que ver con Power Apps, ¿no? Toda la suite de Microsoft, que da bastante capacidad, sobre todo para las personas pues que quizás pues por la universidad, por ser alumnis, puedan tener cuentas de Microsoft 365, que son herramientas bastante potentes también para poder definir automatizaciones y procesos, un poco como alternativa, ¿no? Más de gran corporación, que también las grandes corporaciones están sumando a construir sus propias herramientas de no-code para lanzarlas al mercado, ¿no? Con la demanda que hay. Sí. También Retool permite construir herramientas, pero quizás ya son herramientas que a mí me parecen demasiado poco amigables, ¿no? O sea, más complejas. Al final, Airtable, estamos muy acostumbrados a ver tablas de datos, no es que sea tremendamente amigable, pero quizás estamos más habituados a su uso que quizás con otro tipo de interfaces como Retool, aunque te permita construir herramientas, creo que es más complejo para un primer acercamiento, ¿no? Jope, qué interesante escucharte, Carla. Estoy disfrutando mucho del episodio y entiendo más de lo que las cosas que me suele comentar Darío muchas veces de Psychoflix. Y, y llegando casi al final del episodio, pues te quería preguntar si utilizas alguna de estas herramientas para cosas o proyectos personales que tú tengas habitualmente en ti. Bueno, esto es mi día a día, ¿no? O sea, mi día a día es en la empresa. O sea, para que os hagáis una idea, que antes mencionaba lo de Landbot, nosotros en nuestros procesos de selección para incorporarse a la compañía, nuestro ATS, que es el sistema de traqueo de candidatos, ¿no? El Applicant Tracking System, lo tenemos construido con Airtable y permite, pues, si pasas de fase, si recibimos tu candidatura, pues que se envíen correos automáticos, que se pueda reservar entrevista con la persona que te va a entrevistar, por supuesto que podamos sacar métricas de todos nuestros procesos de selección, pero hay una fase que es una fase de caso práctico, de prueba técnica, ¿no? Para poder participar en el proceso en un estado, pues pasas una prueba. Y esas pruebas están desarrolladas con Landbot. Entonces te llega un enlace de Landbot donde tú estás con un chat hablando y te está contando cosas que luego tienes que tomar decisiones y una vez acaban, la verdad es que la gente no está acostumbrada a participar en este tipo de dinámicas y con este tipo de herramientas en procesos de selección. Y el feedback que recibimos es muy positivo, primero porque cambias la experiencia del usuario y das una imagen pues diferente, ¿no? Sobre todo una empresa tecnológica que tiene que tirar de estas herramientas, o sea, que es muy, muy gratificante. Pero yendo a la pregunta, que me desvío, en mi día a día, pues fijaos, toda mi gestión personal de costes, gastos, ahorros y demás, lo tengo montado con Airtable, porque más allá de que hay herramientas financieras para toda esta analítica, cuando tienes diferentes tipos de gastos y demás, no me resultaba del todo cómoda. Incluso las aplicaciones móviles y web de los bancos también están sacando herramientas para la analítica de datos y demás, pero soy tan fan de Airtable que lo he construido con Airtable, ¿no? Para sacar todos mis gastos en cuanto a ahorro, en qué me estoy gastando más dinero por etiquetas que he creado yo. Entonces, me ha resultado más cómodo montármelo yo que utilizar la solución que me da el propio banco, ¿no? Pero Fíjate. Incluso lo llevo más a lo personal. Estoy sufriendo de migrañas y mi autorregistro de migrañas
está hecho con Airtable y lo comparto con la propia neuróloga para Claro. que en tiempo real pueda ver todo esto, ¿no? Porque facilita también la comunicación y el trasladar la información a otras personas montando gráficas, aunque yo creo una fuente de datos, al final lo que le traslado son gráficas, me permite analizar en qué fechas he tenido dolor, qué es lo que he hecho, con qué medicación y demás, ¿no? Entonces, bueno, el primer día que llegué con mi Airtable a la neuróloga, ya os puedo decir cómo se quedó. Qué importante es la monitorización, ¿no? Y si hay herramientas como esta, pues ahí la llevamos. Totalmente, o sea, que incluso para dárselo a los consultantes, ¿eh? O sea, divulguemos Airtable por todos los lados, pero para hacer autorregistros y que lo puedan compartir en tiempo real, que lo puedas ver, que no tengas que esperar a que llegue la siguiente sesión o recordarle que recuerde rellenar el autorregistro cuando se den ciertas condiciones. Bueno, pues todo eso es que me parece fascinante, todos los usos que se le puede dar. Joder. Qué maravilla. Joder, pues ahora se me están ocurriendo muchos usos como para rellenar un propio análisis funcional o las escalas ORS para medir, ¿no?, los objetivos en terapia también. Así que una pasada escucharte, Carla. Y antes de mencionar la AKS, cuéntanos un poquito sobre esto también, porque ha surgido recientemente, hace ni menos de 10 días, ¿no? Pues sí, hace 2 fines de semana que presentamos la asociación en las JAFA y un poco pues surge como asociación de análisis de conducta aplicado porque, bueno, hemos visto en los últimos años cómo ha crecido, ¿no?, la aplicación y el interés por el análisis de conducta, pero todavía no llegamos a estar lo suficientemente representados, ¿no? Más allá de instituciones públicas, por supuesto, universidades y colegios oficiales, había la necesidad de representar a todo lo que es el ámbito de aplicación, ¿no? Y todas sus posibilidades. De hecho, las personas que estamos ahí dentro de AKS somos todos de un ámbito de aplicación distinto, ¿no? Pues desde forense, educativa, sanitaria clínica, organizaciones, social. Entonces, un poco la necesidad de poder seguir promoviendo que se conozca el análisis de conducta aplicado, que los profesionales interesados por el análisis de conducta aplicado, los que se quieran incorporar, ¿no?, a la implementación de la tecnología y los que ya lo estén haciendo y que quieran formar parte de esta comunidad que estamos construyendo por defender también las aplicaciones de esa tecnología con evidencia, pues que podamos tener un espacio y que podamos también defenderlo ante las instituciones públicas, ¿no? Que quizás ya empieza a hacer falta el que se ponga en valor el trabajo que se hace desde la aplicación del análisis de conducta. Genial, pondremos un enlace también en las notas de este programa para que la gente le pueda echar un ojo. Y siempre pues también nos gusta poner vuestras redes sociales por si se han quedado con alguna duda, quieren consultarte algo. ¿Dónde te pueden localizar, Carla? Pues yo sigo estando en PsicoHR, aunque en verdad lo tenga un poco abandonado, ¿no?, por el día a día del trabajo, pero sigo estando ahí. De hecho, tengo un formulario para cualquier persona que me quiera contactar, que pues en los últimos años pues tienen dudas sobre cómo hacer, ¿no?, dónde leer sobre análisis de conducta aplicado en las organizaciones o están terminando sus estudios y no saben cómo encaminarse. Pues ahí tengo un formulario y si no, pues también en Instagram en PsicoHR y si no, por supuesto, siempre en Twitter, ¿no?, o en Miss From Rock o en PsicoHR también. Muy bien, pues dejaremos todo para que la gente te tenga a un solo clic y muchas gracias por este ratito, Carla. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Es un placer tenerte aquí y muchas gracias a ti que estás oyendo esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene pues hablaremos sobre la construcción del yo desde FAB con Carmen Ortiz Funes, así que no lo perdáis. Y nada, recordaros rápidamente también que tenéis pues las clases semanales en nuestro webinar con Juan García Haro y Fernando Castro. Nada, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.